Se rieron de la anciana que plantó árboles alrededor de su casa. 25 años después, el motivo cayó a todos. Beatriz Villalobos ajustó el abrigo rojo contra el viento helado que cortaba las calles de Arteaga en Coahuila. A sus 68 años, llevaba en las manos otro retoño de pino real que había comprado con el dinero contado de su pensión. Los vecinos de la calle Miguel Hidalgo ya cuchicheaban al verla pasar, algunos moviendo la cabeza con desaprobación. Aquella mañana de junio, mientras cavaba otro hoyo en el patio del frente de su sencilla casa de madera, Beatriz ignoraba por completo las miradas curiosas que asomaban desde las ventanas de alrededor. Era el 10º árbol que plantaba en 2 meses, siempre en un círculo cada vez más amplio alrededor de su propiedad. «Doña Beatriz, ¿no cree que ya tiene demasiados árboles ahí?», preguntó don Manuel, el vecino de al lado, por encima de la cerca baja de madera. Beatriz no respondió de inmediato. Siguió apretando la tierra alrededor del retoño recién plantado, sus manos callosas, trabajando con una precisión que impresionaba para su edad. «Aún faltan muchos, don Manuel», dijo por fin, limpiándose las manos en el delantal floreado que usaba sobre el abrigo. «Muchos, de verdad». El hombre de mediana edad movió la cabeza y volvió a entrar a su casa, murmurando algo sobre manías de viejos. Beatriz había escuchado comentarios similares docenas de veces en las últimas semanas. Algunos vecinos decían que estaba gastando su pensión en vano. Otros, más malintencionados, sugerían que la edad le estaba afectando la cabeza. Pero Beatriz sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada árbol plantado era parte de un plan cuidadosamente elaborado, un secreto que guardaba en el corazón desde hacía años. Un secreto que involucraba a su nieto Mateo, de 12 años, que vivía con ella desde que sus padres se separaron 2 años antes. «Abuela, llegué de la escuela», dijo Mateo apareciendo en la puerta de entrada con la mochila azul escolar en la espalda. El niño era delgado para su edad, con cabello castaño despeinado y ojos que cargaban una tristeza prematura. «¿Cómo te fue hoy, mi amor?», preguntó Beatriz, guardando las herramientas de jardinería en el cobertizo pequeño que estaba al fondo de la casa. Mateo se encogió de hombros, la respuesta que se había vuelto habitual en las últimas semanas. Beatriz sabía que el niño estaba teniendo dificultades en la escuela, pero él se negaba a hablar del tema. Los maestros habían llamado varias veces, mencionando problemas de concentración y episodios donde Mateo simplemente se aislaba del resto del grupo. «Planté otro árbol hoy», dijo Beatriz, tratando de animar a su nieto. «En unos años, nuestro patio va a estar muy diferente». «¿Por qué planta tantos árboles, abuela?», preguntó Mateo la primera vez que mostraba curiosidad por el proyecto de su abuela. Beatriz se detuvo en la puerta de la cocina, mirando al niño con cariño. Quería contarle la verdad, pero aún no era el momento adecuado. Todavía quedaba mucho trabajo por delante. «Lo entenderás un día, mi ángel. Ahora ve a hacer la tarea que yo voy a preparar un refrigerio». Esa tarde, mientras Mateo hacía sus deberes en la mesa de la cocina, Beatriz observaba por la ventana los retoños que había plantado. Algunos ya tenían casi 2 metros de altura, otros apenas comenzaban a echar raíces. Calculaba que necesitaría al menos 50 árboles más para completar su proyecto. El problema era que el dinero se estaba acabando. Su pensión de maestra de primaria no era mucha, y los retoños de calidad costaban más de lo que había imaginado. La semana anterior había tenido que vender algunas de las pocas pertenencias de valor que poseía, un reloj de oro que perteneció a su difunto esposo y un juego de joyas que había recibido como regalo de bodas. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Mónica, la hija menor de Beatriz, entrando a la cocina sin tocar. A sus 42 años, Mónica tenía el carácter directo de su madre, pero sin la paciencia que la edad le había dado a Beatriz. «Buenas tardes, Mónica. ¿Quieres un café?» «Mamá, me enteré de que vendió sus joyas», dijo Mónica ignorando el ofrecimiento. «La dueña de la joyería de la plaza es mi amiga. Me contó que llevó allí todas sus piezas». Beatriz suspiró, secándose las manos en el trapo de cocina. Sabía que esta conversación llegaría tarde o temprano. «Era mi decisión, hija». «¿Decisión? Mamá,
Se está gastando todo su dinero en esos árboles locos. Mónica elevó la voz, haciendo que Mateo mirara a las dos mujeres con preocupación. No son locos, Mónica, tienen un propósito. ¿Qué propósito? Ya tiene 68 años. ¿Para qué plantar tantos árboles si ni siquiera va a vivir para verlos crecer? El silencio que siguió fue pesado. Mateo soltó el lápiz y se quedó mirando a su abuela, que parecía haberse encogido unos centímetros con el comentario cruel de su hija. «Sí, voy a vivir», dijo Beatriz en voz baja, pero con firmeza. «Y voy a ver cada uno de ellos crecer y dar frutos». «Mamá, los vecinos están hablando. Dicen que perdió el juicio. Estoy preocupada. Que los vecinos se preocupen por su propia vida». Mónica respiró hondo, tratando de controlar el enojo. Amaba a su madre, pero no podía entender esa obsesión repentina por la jardinería. «Al menos explíqueme por qué tantos árboles. ¿Qué pretende hacer con eso?» Beatriz miró a su nieto, que había vuelto a prestar atención a la tarea, pero obviamente estaba escuchando cada palabra de la conversación. «Cuando llegue el momento lo entenderás», dijo Beatriz. «Por ahora, solo necesito que confíes en mí». Mónica salió de la casa dando un portazo, dejando a abuela y nieto solos en la cocina, calentada por la estufa de leña. Mateo levantó la vista de los cuadernos y encontró la mirada cariñosa de su abuela. «Abue, ¿por qué se enojó mamá? A veces las personas no entienden nuestros sueños, Mateo, pero eso no significa que debamos renunciar a ellos. Los árboles son tu sueño». Beatriz sonrió. Era la primera vez que el niño hacía una pregunta tan directa sobre el tema. «Son parte de él, sí». Aquella noche, después de que Mateo se durmiera, Beatriz se sentó en su mecedora en el porche y observó sus árboles jóvenes mecerse suavemente en la brisa fría. Había comenzado a plantar en otoño, y ahora el invierno estaba llegando con fuerza total a la Sierra de Arteaga. Recordó cuando tomó la decisión de iniciar el proyecto. Había sido 3 meses antes, durante una consulta médica de rutina con Mateo. El niño venía presentando comportamientos extraños desde la separación de sus padres. Crisis de ansiedad, dificultad para dormir y una sensibilidad extrema a los ruidos fuertes que lo dejaba agitado y nervioso. El pediatra, doctor Francisco Gallegos, había sugerido algunos cambios en el ambiente de Mateo. Menos estímulos visuales, más contacto con la naturaleza, ambientes que promovieran calma y tranquilidad. Había mencionado estudios sobre los beneficios terapéuticos de espacios verdes para niños con sensibilidades sensoriales. Fue esa noche que Beatriz tuvo la idea. Si el problema de Mateo era el exceso de estímulos urbanos, crearía un refugio natural justo en el patio de la casa. No serían solo unas cuantas plantas en macetas o un pequeño jardín, sería algo grandioso, un verdadero santuario verde que envolvería completamente su propiedad. Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. A la mañana siguiente, Beatriz despertó con el sonido de voces alteradas afuera, se puso la bata y salió al porche para investigar. Don Manuel estaba discutiendo con otro vecino, señalando los árboles del patio de ella. «Esas raíces van a terminar rajando mi banqueta», decía el hombre, claramente irritado. «Y cuando crezcan, van a dar demasiada sombra en mi patio». «Doña Beatriz», llamó don Manuel cuando la vio en el porche. «El señor Ricardo aquí está preocupado por los árboles». Ricardo Méndez era un hombre de 50 años que se había mudado a la calle Miguel Hidalgo solo 6 meses antes. Compró una casa moderna de ladrillo, muy diferente a las antiguas casas de madera que predominaban en la calle. Desde el primer día, dejó claro que pretendía modernizar la vecindad. «Los árboles están en mi terreno», dijo Beatriz con calma. «No están molestando a nadie». «Todavía no», respondió Ricardo. «Pero dentro de unos años, cuando esas cosas estén enormes, van a ser un problema para todos». Beatriz bajó los escalones del porche y caminó hasta la cerca que separaba su propiedad de la de Ricardo. «Señor Ricardo, investigué bien antes de plantar cada árbol. Todos están a una distancia segura de los límites de mi terreno. No van a causar problemas a nadie». «¿Y usted investigó dónde? ¿En Internet?
dijo Ricardo con tono sarcástico. Señora, con todo respeto, usted tiene 68 años. No entiende de urbanización moderna. El comentario golpeó a Beatriz como un puñetazo en el estómago. Ella había sido maestra de primaria durante 35 años. Siempre fue una persona estudiosa y cuidadosa. Que la trataran como a una ignorante por su edad le dolió profundamente. Entiendo más de lo que usted se imagina, dijo ella, manteniendo la voz firme a pesar del dolor. Voy a contactar al ayuntamiento, amenazó Ricardo. Debe haber alguna ley sobre plantación excesiva en área urbana. Después de que el hombre entró a su casa dando un portazo, don Manuel se acercó a Beatriz. No le haga caso, doña Beatriz. El Ricardo es medio estresado. Beatriz agradeció con un gesto y volvió a entrar a su casa. Mateo ya estaba despierto tomando café en la cocina. Abuela, ¿qué decía el vecino? Nada importante, mi cielo. Pero Beatriz sabía que los problemas apenas comenzaban. Si Ricardo realmente contactaba al ayuntamiento, ella podría tener que interrumpir su proyecto. Y eso sería un desastre para Mateo. Esa tarde, mientras el niño estaba en la escuela, Beatriz tomó el autobús hasta el centro de Arteaga y fue directo a la oficina del ayuntamiento. Necesitaba entender exactamente cuáles eran las reglas sobre plantación en área urbana. La empleada que la atendió, una mujer joven de pelo corto, fue amable pero poco alentadora. Usted puede plantar en su terreno, siempre que respete los límites de propiedad, explicó la muchacha. Pero si hay queja de los vecinos, es posible que un inspector venga a evaluar la situación. ¿Y si el inspector considera que hay demasiados árboles? Dependiendo del caso, se puede solicitar la remoción de algunos, sobre todo si están causando problemas de infraestructura. Beatriz salió del ayuntamiento con el corazón apretado. Su proyecto apenas había comenzado y ya enfrentaba obstáculos, pero rendirse no era una opción. Mateo necesitaba esos árboles más de lo que nadie podía imaginar. De regreso a casa, se detuvo en la biblioteca municipal. Si iba a tener que defender su proyecto, necesitaba argumentos sólidos. Pasó toda la tarde investigando sobre legislación ambiental urbana, beneficios de las áreas verdes y terapias naturales para niños. Cuando volvió a casa al anochecer, encontró a Mateo sentado debajo de uno de los árboles más grandes, dibujando en un cuaderno. «¿Qué estás haciendo ahí, mi amor?» «Dibujando el árbol», dijo el niño mostrando un boceto sorprendentemente detallado del pino real. «Me gusta el ruido que hacen las hojas cuando sopla el viento». Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. Era la primera vez que veía a Mateo mostrar interés genuino por algo desde que vino a vivir con ella. «¿Puedo ver el dibujo?» Mateo le entregó el cuaderno tímidamente. El dibujo mostraba no solo el árbol, sino también algunos pájaros en las ramas y flores pequeñas alrededor de la base. «Está hermoso, Mateo. Tienes mucho talento». «Abuela, ¿puedo ayudar a plantar los siguientes?» Beatriz abrazó a su nieto con lágrimas en los ojos. Aquella era la confirmación de que estaba en el camino correcto. «Claro que puedes, mi cielo, sería de gran ayuda». Esa noche, después de la cena, Beatriz le mostró a Mateo algunos de los libros que había tomado prestados de la biblioteca. Hablaron sobre las diferentes especies de árboles nativos de la región, sobre cómo cuidar los plantíos jóvenes y sobre los animales que podrían venir a vivir en los árboles cuando crecieran. Mateo escuchaba todo con una atención que no mostraba desde hacía meses. Por primera vez desde la separación de sus padres, el niño parecía verdaderamente interesado en algo. «Abuela, ¿cuántos árboles quiere plantar?» Beatriz había calculado todo cuidadosamente. Para crear el ambiente que Mateo necesitaba, sería necesario formar una barrera natural de al menos 3 hileras alrededor de la propiedad. Con el espaciamiento adecuado, eso significaba aproximadamente 60 árboles. «Muchos, Mateo. Bastantes. ¿Y va a costar mucho dinero?» La pregunta inocente del nieto tocó el punto más sensible del proyecto de Beatriz. Sí, iba a costar mucho dinero, más de lo que ella tenía disponible. Ya había gastado casi todos sus ahorros y vendido objetos de valor. Pronto tendría que encontrar otras soluciones. «Le vamos a buscar la vuelta», dijo ella, acariciando el cabello del niño.
Pero a la mañana siguiente, las dificultades se hicieron aún mayores. Mónica apareció en la casa acompañada de su hermano mayor, Gerardo, que vivía en Monterrey y rara vez visitaba a la familia. «Mamá, estamos preocupados por usted», dijo Gerardo, un hombre serio de 45 años que trabajaba como contador. Mónica me contó sobre estos árboles. Beatriz sirvió café a sus 2 hijos en la mesa de la cocina. Mateo había salido temprano para la escuela, así que podrían hablar abiertamente. No hay nada de qué preocuparse. «Mamá, usted gastó todos sus ahorros en plantíos», dijo Mónica. «Vendió sus joyas. Los vecinos se están quejando. Esto no es normal». «Mónica tiene razón, mamá», coincidió Gerardo. «Usted siempre fue una persona sensata. Esta obsesión por la jardinería es preocupante». Beatriz respiró hondo antes de responder. Sabía que esta conversación sería inevitable, pero esperaba conseguir más tiempo. «No es obsesión, es necesidad». «¿Necesidad de qué?», preguntó Gerardo. «De Mateo». Los 2 hijos se miraron el uno al otro confundidos. «¿Qué tiene que ver Mateo con esto?», preguntó Mónica. Beatriz miró por la ventana hacia los árboles que habían crecido en las últimas semanas. Algunos ya tenían ramas lo suficientemente fuertes para atraer a los primeros pájaros. «Él necesita un ambiente tranquilo, sosegado. Los árboles van a crear eso». «Mamá, hay otras formas de crear un ambiente tranquilo», dijo Gerardo. «Usted no tiene que convertir la casa en un bosque». «Ustedes no entienden. Mateo tiene una sensibilidad especial. Los ambientes urbanos lo ponen agitado y ansioso. El médico recomendó mayor contacto con la naturaleza». Mónica se inclinó hacia adelante en la silla. «¿Qué médico? ¿Qué sensibilidad?». Beatriz se dio cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Sus hijos no sabían sobre las consultas con el pediatra ni sobre los problemas que Mateo venía enfrentando. «El doctor Francisco Gallegos. Él está tratando a Mateo desde hace algunos meses». «¿Por qué?», preguntó Gerardo claramente alarmado. «¿Qué tiene el niño?». «No es nada grave», dijo Beatriz rápidamente. «Solo una sensibilidad aumentada a los estímulos, ruidos fuertes, ambientes muy concurridos, cosas que empeoraron después de la separación de sus padres». Los 2 hijos se quedaron en silencio por unos momentos, procesando la información. «¿Por qué no nos contó antes?», preguntó Mónica. «Porque sabía que iban a querer interferir». «¿Interferir? Mamá, somos familia. Tenemos derecho a saber si nuestro sobrino está pasando por dificultades». Beatriz se levantó de la mesa y caminó hasta la ventana. Afuera veía las primeras hojas amarillentas del otoño cayendo sobre sus plantíos jóvenes. «Mateo está mejor desde que empecé a plantar, más tranquilo, más interesado en actividades. Ayer me ayudó a cuidar los árboles». «Mamá, crear un jardín es una cosa», dijo Gerardo. «Plantar 50 árboles es otra completamente diferente». «Son 60», corrigió Beatriz. «¿60?», exclamó Mónica. «Mamá, usted perdió la cabeza de verdad». El tono de la hija irritó profundamente a Beatriz. «No he perdido la cabeza, sé exactamente lo que estoy haciendo». «Entonces explíquelo», desafió Gerardo. «Explique cómo 60 árboles van a resolver los problemas de Mateo». Beatriz volvió a la mesa y se sentó. Por primera vez desde que comenzó el proyecto, verbalizó todo su plan para otras personas. «Los árboles van a formar una barrera natural alrededor de la casa. Eso va a reducir significativamente el ruido de la calle y crear un microclima más templado. Las hojas moviéndose con el viento producen un sonido relajante que ayuda a niños con sensibilidad auditiva. Los pájaros que vendrán a vivir en los árboles traen sonidos naturales que reemplazan los ruidos urbanos que molestan a Mateo». Hizo una pausa, observando las expresiones de sus hijos. Además, estar en contacto con la naturaleza comprobadamente reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Ayuda en la concentración, mejora el sueño y disminuye la ansiedad. Todo eso lo necesita Mateo. Gerardo y Mónica quedaron sorprendidos con la explicación detallada de su madre. Era claro que ella había investigado extensamente sobre el tema. «Mamá,
Todo eso tiene sentido, dijo Gerardo lentamente. Pero 60 árboles es lo que va a ser necesario para crear el ambiente adecuado, interrumpió Beatriz. Calculé todo. Espaciamiento, especies, crecimiento esperado. No estoy plantando al azar. Mónica suspiró, aún escéptica. ¿Y el dinero? Usted ya gastó todo lo que tenía. Voy a arreglármelas. ¿Cómo? Beatriz no tenía una respuesta clara para esa pregunta. El dinero realmente se estaba acabando y aún necesitaba comprar otras 40 plántulas. Si es necesario, buscaré un trabajo de medio tiempo. Mamá, usted tiene 68 años, protestó Mónica. Muchas personas de mi edad trabajan. Gerardo suspiró y miró a su hermana. Mamá, entendemos su preocupación por Mateo, pero tal vez existan soluciones más prácticas. ¿Cómo? Podríamos pagar por terapia profesional para él, o medicación si es necesario. No quiero medicar a mi nieto, dijo Beatriz con firmeza. Y la terapia puede ayudar, pero no va a resolver el problema del ambiente en casa. La conversación continuó por 1 hora más, pero ninguno de los lados logró convencer al otro. Gerardo y Mónica salieron preocupados, prometiendo volver en unos días para una nueva conversación. Beatriz se quedó sola en la cocina, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sabía que sus hijos tenían buenas intenciones, pero también sabía que ellos no entendían completamente la situación de Mateo. No veían al niño tener crisis de ansiedad cuando un camión pasaba muy cerca de la casa. No percibían cómo se encogía cuando había muchos ruidos simultáneos. Cuando Mateo volvió de la escuela esa tarde, Beatriz notó que parecía más agitado que lo normal. ¿Cómo fue el día en la escuela, mi amor? Hubo un martillo neumático trabajando al lado de la escuela todo el día, dijo Mateo, tapándose los oídos, incluso sin tener ningún ruido alto en ese momento. No pude prestar atención a nada. Beatriz abrazó a su nieto, sintiendo su corazón apretarse. Allí estaba la prueba de que ella estaba en el camino correcto. Mateo realmente necesitaba un refugio de los ruidos urbanos. ¿Qué tal si ayudas a la abuela a regar los árboles?, sugirió ella. El rostro de Mateo se iluminó de inmediato. ¿Puedo regarlos todos? Claro que puedes. Mientras el niño regaba cuidadosamente cada plántula, Beatriz observaba cómo él parecía relajarse progresivamente. Sus hombros caían, su respiración se volvía más lenta e incluso la expresión tensa de su rostro se suavizaba. Esa noche, Mateo durmió más fácilmente de lo que había dormido en semanas. Beatriz se quedó despierta hasta tarde, planeando cómo conseguir el dinero para las siguientes plántulas. A la mañana siguiente, tomó una decisión difícil. Fue al centro de la ciudad y entró en una tienda de artículos usados. «Quisiera vender algunos muebles», le dijo al dueño. El hombre, un señor de mediana edad, la acompañó hasta su casa para evaluar los artículos. Beatriz ofreció una cómoda antigua que había pertenecido a su madre, un aparador de madera maciza y algunas sillas que estaban en la sala de visitas. «Puedo pagar 2,000 pesos por todo», dijo el comerciante después de evaluar las piezas. Era mucho menos de lo que Beatriz esperaba, pero sería suficiente para comprar 10 plantas más. Aceptó la oferta. Esa tarde, cuando Mónica apareció para visitarla, encontró la sala prácticamente vacía. «Mamá, ¿dónde están los muebles de la abuela?» Beatriz estaba en la cocina preparando la merienda de Mateo. «Los vendí». «¿Los vendiste? ¿Por qué?» Necesitaba el dinero para las plantas. Mónica se quedó pálida. «Mamá, aquellos muebles eran una reliquia familiar. La cómoda de la bisabuela era solo un mueble, Mónica. Los árboles son más importantes. ¿Más importantes que la memoria de tu propia madre?» Beatriz dejó de revolver la olla y miró a su hija. «La memoria de mi madre está aquí», dijo, señalando el corazón. «No en muebles viejos». Mónica salió de la casa visiblemente perturbada. Esa noche llamó a Gerardo. «Mamá vendió los muebles de la abuela para comprar más árboles», dijo ella llorando. «Gerardo, creo que realmente perdió la cabeza». «Mónica, cálmate. Voy a hablar con un psicólogo que conozco. Tal vez mamá necesite ayuda profesional». «Creo que sí. No es normal que una persona de 68 años
venda reliquias familiares para plantar árboles. Pero Beatriz no había perdido la cabeza. Cada decisión que tomaba era cuidadosamente calculada. Había investigado durante semanas sobre terapias naturales para niños con sensibilidades sensoriales. Leyó estudios científicos, habló con otros padres en foros de Internet e incluso consultó a un paisajista sobre la mejor disposición de árboles para crear una barrera acústica eficiente. La semana siguiente comenzaron los problemas con Ricardo, el vecino. Él realmente había contactado al ayuntamiento y un inspector apareció para evaluar la plantación. «Señora, debe respetar una distancia mínima de la banqueta», dijo el hombre, midiendo la distancia entre los árboles y el cordón de la acera. «Algunas de estas plantas están demasiado cerca». Beatriz mostró las mediciones que había hecho antes de plantar. Todas están a más de 2 metros de la banqueta, según la ley municipal. El inspector verificó sus propias mediciones y confirmó que Beatriz tenía razón. «Por ahora todo está en orden», dijo, «pero le recomiendo que no plante más árboles cerca de los límites del terreno». Después de que el inspector se fue, Ricardo apareció en la cerca claramente irritado. «Esto no va a quedar así», dijo. «Voy a buscar otras formas de resolver este problema». «¿Qué problema?», preguntó Beatriz. «Estos árboles van a desvalorizar mi propiedad». «¿Cómo? Las áreas verdes valorizan las propiedades». «No cuando son excesivas. Nadie quiere vivir al lado de un bosque urbano». Beatriz respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Señor Ricardo, los árboles están en mi terreno y están dentro de la ley. Usted no tiene derecho a interferir». «Ya veremos», dijo el hombre, volviendo a su casa. Esa noche Beatriz apenas pudo dormir. Estaba claro que Ricardo no se rendiría fácilmente y ella no podía darse el lujo de enfrentar una batalla legal. A la mañana siguiente, mientras Mateo estaba en la escuela, fue a visitar a don Manuel para hablar sobre la situación. «Doña Beatriz, no se preocupe por Ricardo», dijo el vecino, ofreciendo una taza de café. «Él es así nomás, se queja de todo. Cuando se mudó aquí, quiso que yo cortara la cerca porque decía que estaba chueca. Pero él puede crearme problemas reales». «Puede, pero usted está en su derecho. Y mire, a mí me gustan sus árboles. Ya están atrayendo pajaritos, dejando la calle más bonita». Las palabras de apoyo de don Manuel confortaron a Beatriz, pero ella sabía que necesitaría más que palabras amigables para proteger su proyecto. Esa tarde decidió hablar con otros vecinos. Descubrió que a la mayoría realmente les gustaban los árboles y no les importaba el proyecto. Una señora mayor que vivía 3 casas más adelante incluso confesó que adoraba escuchar el canto de los pájaros que habían aparecido en los últimos días. «Hace años que no oía cantar al cardenal en nuestra calle», dijo doña Beatriz, una viuda de 75 años. Sus árboles trajeron vida al barrio. Animada por el apoyo de los vecinos, Beatriz decidió acelerar la siembra. Compró 15 plantas más con el dinero de la venta de los muebles y pasó todo el fin de semana plantando, con la ayuda entusiasmada de Mateo. El niño se había convertido en su asistente oficial, ayudándola a cavar hoyos, mezclar abono y regar las plantas. Más importante aún, estaba claramente más tranquilo y concentrado. Sus episodios de ansiedad habían disminuido significativamente y dormía mejor por la noche. «Abuela, ¿cuándo los árboles crezcan, tendrán nidos de pájaros?», preguntó Mateo mientras plantaban un tejocote. «Claro que sí, y flores y frutos que los animalitos adorarán comer». «¿Puedo dibujar los nidos cuando aparezcan?». «Claro que puedes. Puedes dibujar todo lo que quieras». Mateo sonrió, una imagen que se había vuelto cada vez más común en las últimas semanas. Beatriz sabía que estaba haciendo lo correcto, sin importar lo que los demás pensaran. Pero los problemas estaban lejos de terminar. El lunes siguiente, Mónica apareció acompañada de un hombre desconocido. «Mamá, este es el doctor Torres, psicólogo. Le gustaría hablar con usted». Beatriz miró a su hija con una mezcla de sorpresa e irritación. «¿Sobre qué?». «Sobre su salud mental», dijo Mónica directamente. «No hay nada malo con mi salud mental». El doctor Torres, un hombre de mediana edad de trato amable, se acercó.
Doña Beatriz, su hija está preocupada por algunos comportamientos recientes. Solo quisiera conversar, entender mejor su motivación para plantar tantos árboles. Beatriz dudó, pero finalmente aceptó la conversación. Durante una hora, el psicólogo hizo preguntas sobre sus hábitos, su rutina, sus pensamientos sobre el futuro. Usted mencionó que los árboles son para ayudar a su nieto, dijo al final. ¿Puede explicarme mejor esa conexión? Beatriz repitió todo lo que les había explicado a sus hijos: la sensibilidad de Mateo, las recomendaciones médicas, los beneficios comprobados de las áreas verdes. ¿Y usted investigó todo esto por su cuenta?, preguntó el doctor Torres. Sí. Leí estudios científicos, hablé con otros padres, consulté a un paisajista. El psicólogo tomó algunas notas. Doña Beatriz, por lo que puedo evaluar, usted demuestra un pensamiento lógico y organizado. Sus motivaciones son claras y fundamentadas. No veo señales de deterioro cognitivo ni comportamiento compulsivo. Mónica pareció sorprendida por la conclusión. Pero, doctor, ella vendió muebles familiares para comprar plantas. Eso puede parecer extraño, pero si forma parte de un plan bien pensado para ayudar a su nieto, no constituye un comportamiento patológico. El psicólogo se despidió recomendando que Mónica intentara entender mejor las motivaciones de su madre antes de preocuparse. «Mamá», dijo Mónica después de que el doctor se fue, «todavía creo que usted está exagerando. Pero si el psicólogo dice que todo está bien, Mónica, sé que te preocupas por mí, pero necesito que confíes en mis decisiones». La hija suspiró y abrazó a su madre. «Solo no venda más nada, ¿está bien? Si necesita dinero para los árboles, búsqueme». Beatriz se emocionó con la oferta, pero la rechazó. Sabía que Mónica también pasaba por dificultades económicas. «Gracias, hija, pero me las arreglaré». Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para darle like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. 2 semanas después, cuando Beatriz regaba los árboles una mañana soleada, un coche desconocido se detuvo frente a su casa. De él bajó un hombre alto, de aproximadamente 50 años, vestido con ropa cara. «¿Es usted doña Beatriz?», preguntó él acercándose a la cerca. «Sí, soy. ¿En qué puedo ayudarlo?». «Me llamo Alejandro Montes. Soy el exesposo de Mónica». Beatriz se tensó de inmediato. Alejandro había abandonado a Mónica y a Mateo 2 años antes para vivir con una mujer más joven. Desde entonces, apenas daba noticias de su hijo. «¿Qué quiere usted aquí?». «Supe que Mateo está viviendo con usted. Vine a buscarlo». «¿Cómo que a buscarlo?». «Para vivir conmigo. Tengo derechos como padre». Beatriz soltó la manguera y caminó hasta la cerca, mirando a su ex yerno a los ojos. «Usted abandonó al niño hace 2 años. ¿Ahora aparece queriendo llevárselo?». «Las circunstancias cambiaron. Estoy en una situación más estable ahora». «¿Y Mónica sabe de esta intención suya?». «Todavía no he hablado con ella, pero legalmente tengo derecho a la custodia compartida». Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. La posibilidad de perder a Mateo era algo que nunca había considerado. «El niño está bien aquí conmigo». «Doña Beatriz, con todo respeto, usted tiene casi 70 años. No es edad para cuidar a un niño». «Estoy cuidándolo muy bien». Alejandro miró a su alrededor, observando las decenas de árboles jóvenes esparcidos por el patio. «Supe sobre esa obsesión suya por la jardinería. No me parece un ambiente adecuado para un niño». «¿Quién le dijo eso?». «No importa. Lo que importa es que pienso presentar una solicitud de custodia». Después de que Alejandro se fue, Beatriz quedó profundamente afectada. Si realmente presentaba un proceso de custodia, podría perder a Mateo. Y sin el niño, todo su proyecto perdería sentido. Esa tarde, cuando Mateo regresó de la escuela, Beatriz trató de actuar con normalidad, pero el niño notó que algo andaba mal. «Abuela, ¿está triste?». «Solo estoy un poco cansada, mi ángel». «¿Quiere que riegue los árboles yo solo hoy?». Beatriz sonrió, conmovida por la preocupación de su nieto. «¿Qué tal si los regamos juntos?». Mientras cuidaban las plantas,
Beatriz observaba a Mateo con atención redoblada. El niño realmente estaba mucho mejor, más tranquilo, más sonriente, más interesado en las actividades del día a día. ¿Cómo podría Alejandro querer sacar a su hijo de un ambiente donde claramente se estaba recuperando? Esa noche, después de que Mateo se fue a dormir, Beatriz llamó a Mónica. Alejandro estuvo aquí hoy. ¿Qué quería? ¿Quiere la custodia de Mateo? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No puede, dijo Mónica finalmente. Abandonó al niño. No tiene ese derecho. Pero legalmente puede tenerlo. Mamá, no vamos a dejar que eso pase. Mateo está feliz con usted. Mónica, si Alejandro realmente presenta un proceso, van a evaluar mi capacidad para cuidar a un niño. Mis ventas, el proyecto de los árboles, todo eso puede usarse en mi contra. Entonces tal vez sea mejor que usted pare ese proyecto por ahora. No puedo parar, Mónica. Los árboles son fundamentales para el bienestar de Mateo. Pero si por culpa de los árboles usted pierde su custodia, ¿de qué sirve? Beatriz no tuvo respuesta para esa pregunta. Por primera vez desde que empezó el proyecto, consideró la posibilidad de que tal vez estuviera echando todo a perder. La semana siguiente, la situación se complicó aún más. Ricardo, el vecino problemático, había descubierto sobre la posible disputa de custodia y decidió usarlo a su favor. Doña Beatriz, dijo, apareciendo en la cerca una mañana, supe que el padre del niño quiere la custodia. ¿Puedo ayudarle con eso? ¿Cómo? Puedo testificar sobre el comportamiento inapropiado de usted. Esa obsesión por los árboles, los gastos excesivos, todo eso demuestra que usted no tiene condiciones para cuidar a un niño. Beatriz quedó impactada por la maldad del hombre. ¿Por qué haría eso? Porque quiero que usted retire esos árboles. Si colabora conmigo en el proceso de custodia, testifico a su favor. ¿Me está chantajeando? Le estoy ofreciendo un acuerdo mutuamente beneficioso. Beatriz entró a la casa sin responder, pero sabía que Ricardo hablaba en serio. Sería capaz de perjudicar a un niño inocente solo para librarse de los árboles. Aquella noche, Beatriz apenas durmió. Por primera vez, consideró seriamente renunciar al proyecto. Si significaba mantener a Mateo con ella, tal vez valiera la pena sacrificar los árboles. A la mañana siguiente, habló con el niño. «Mateo, ¿te gusta vivir aquí conmigo?» «Claro que me gusta, abuela. ¿Por qué preguntas?» «¿Y si tu papá quisiera que vivieras con él?» El rostro de Mateo se ensombreció de inmediato. «No quiero vivir con él. Me abandonó. Pero si un juez decidiera...» «Abuela, yo no me voy de aquí. Me gustan nuestros árboles. Me gusta cuidarlos contigo. Aquí me siento seguro». Las palabras de Mateo tocaron profundamente a Beatriz. Ahí estaba la confirmación de que su proyecto realmente estaba funcionando. El niño se sentía seguro entre los árboles. Esa tarde, tomó una decisión. No renunciaría. Lucharía por la custodia de Mateo y por el derecho de mantener sus árboles, pero necesitaría ayuda. Fue a buscar al doctor Francisco Gallegos, el pediatra que atendía a Mateo. «Doctor, necesito un favor. ¿Puede hacer un informe sobre la evolución de Mateo desde que empezó a vivir conmigo?» «Claro, doña Beatriz. Y puedo adelantarle que la evolución ha sido excepcional. El niño está mucho más tranquilo, durmiendo mejor, teniendo menos crisis de ansiedad. ¿Cree usted que esto tiene relación con los árboles que planté?» El médico sonrió. «Estoy seguro de eso. Los ambientes naturales son comprobadamente benéficos para niños con sensibilidades sensoriales como Mateo. Lo que usted creó es básicamente una terapia ambiental. ¿Puede poner eso en el informe?» «Sin problema. De hecho, voy a sugerir que otros padres hagan algo similar». Beatriz salió del consultorio más confiada. Con el apoyo médico, tal vez lograra convencer a un juez de que estaba actuando en el mejor interés de su nieto. Pero Ricardo no se rindió fácilmente. Una semana después, se presentó de nuevo en la casa de Beatriz, esta vez acompañado de una abogada. «Doña Beatriz, ella es la licenciada Claudia Paredes. Va a representar mis intereses en el proceso de custodia». La abogada, una mujer joven de apariencia profesional,
Fue directa al grano. Doña Beatriz, entiendo que usted se dedica intensivamente a actividades de jardinería. Eso no interfiere en el tiempo que dedica al cuidado del niño. Todo lo contrario, Mateo participa activamente en el cuidado de los árboles. Es una actividad que hacemos juntos. Pero usted gastó sus ahorros en ese proyecto. ¿Eso no demuestra falta de responsabilidad financiera? Beatriz estaba preparada para esa pregunta. Invertí en algo que beneficia directamente a mi nieto. Tengo un informe médico que comprueba que el ambiente natural mejoró significativamente su condición. La abogada pareció sorprendida. ¿Qué condición? Mateo tiene sensibilidad sensorial aumentada. Los ambientes urbanos lo ponen ansioso y agitado. Los árboles crean un refugio natural que lo calma. Ricardo se inclinó hacia adelante. Si él tiene un problema médico, necesita tratamiento profesional, no jardinería. Está recibiendo seguimiento médico. Los árboles son parte del tratamiento. La conversación continuó por unos minutos más, pero Beatriz logró defenderse bien. La abogada salió claramente menos confiada de lo que había llegado. Esa noche, Mónica apareció en casa de su madre. «Mamá, Ricardo me buscó. Está realmente decidido a pedir la custodia de Mateo. Lo sé, pero no voy a rendirme sin luchar. Mamá, tal vez sea mejor hacer un acuerdo. Custodia compartida, por ejemplo. No voy a dejar que se lleve a mi nieto lejos de los árboles que pueden ayudarlo». Mónica suspiró. ¿Los árboles se volvieron más importantes que la familia? Los árboles son por la familia, Mónica, por Mateo. Mamá, entiendo tu preocupación, pero tal vez existan otras formas. No existen, interrumpió Beatriz. Investigué, estudié, hablé con médicos. Esta es la mejor solución para Mateo. Mónica guardó silencio por un momento. Entonces te apoyaré. ¿Cómo? Voy a contratar un abogado. Vamos a luchar juntas por la custodia de Mateo. Beatriz abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. Era el apoyo que necesitaba. En las semanas siguientes, Beatriz continuó plantando árboles a pesar de la presión. Ya había plantado 42 y necesitaba 18 más para completar su proyecto, pero el dinero se había acabado por completo. Fue entonces cuando tuvo una idea inesperada. Comenzó a ofrecer servicios de jardinería a vecinos y conocidos. Con su experiencia reciente, sabía cómo cuidar las plantas y podría ganar suficiente dinero para los últimos brotes. Su primer cliente fue doña Guadalupe, la vecina de 75 años que admiraba sus árboles. «Doña Beatriz, si usted pudiera ayudar con mi jardín, yo le pagaría por el servicio». «Sería un placer, doña Guadalupe». Pronto otros vecinos se interesaron. Toda la calle había notado lo bonitas y saludables que estaban las plantas de Beatriz. En pocas semanas tenía trabajo suficiente para 3 tardes por semana. Mateo adoró la nueva rutina. Acompañaba a su abuela en los trabajos de jardinería, ayudando y aprendiendo. Era una forma de pasar aún más tiempo juntos en actividades relacionadas con la naturaleza. «Abuela, se está volviendo famosa», dijo Mateo un día, después de ayudar a plantar flores en el jardín de una vecina. «¿Por qué dices eso? Todo el mundo en la calle habla de sus árboles, y ahora todos quieren que usted cuide también de su jardín». Beatriz sonrió. Era cierto que el proyecto había llamado la atención, pero no siempre de forma positiva. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín de doña Guadalupe, apareció un equipo de reportaje de la televisión local. «¿Doña Beatriz?», preguntó una joven periodista. «Somos de Televisión de la Sierra. Nos gustaría hacer un reportaje sobre su proyecto de los árboles». Beatriz se sorprendió. «¿Cómo supieron lo de los árboles? Uno de nuestros productores vive en su calle. Comentó sobre la transformación que usted está causando en el barrio». Beatriz dudó al principio, pero al final aceptó la entrevista. Tal vez un reportaje positivo ayudara en su lucha por la custodia de Mateo. El equipo filmó sus árboles, entrevistó a algunos vecinos y conversó con Beatriz sobre sus motivaciones. Ella explicó lo de Mateo, los beneficios terapéuticos de las áreas verdes y su sueño de crear un refugio natural urbano. «¿Y cuál es su objetivo final?», preguntó la periodista.
Crear un ambiente donde mi nieto y otros niños puedan encontrar paz y tranquilidad. Un lugar donde puedan conectarse con la naturaleza sin salir de la ciudad. El reportaje salió al aire la semana siguiente y tuvo una repercusión sorprendente. Beatriz recibió decenas de llamadas de personas interesadas en conocer su proyecto. Algunas eran padres de niños con problemas similares a los de Mateo. Otras eran simplemente personas que admiraban su determinación. Pero no toda la repercusión fue positiva. Francisco usó el reportaje como evidencia de que Beatriz estaba obsesionada con el proyecto y no le prestaba la atención adecuada a Mateo. Ella apareció en la televisión hablando sobre árboles durante 15 minutos, le dijo a su abogada. Mencionó al hijo solo de pasada. Eso muestra dónde están sus prioridades. La batalla legal se intensificó. Beatriz tuvo que contratar a una abogada, la licenciada Valeria Guzmán, una mujer experta en derecho de familia. Doña Beatriz, su caso es interesante, dijo la abogada durante la primera consulta. Tenemos argumentos sólidos, el informe médico, el testimonio de los vecinos y la clara mejoría del niño. Pero debemos estar preparadas para ataques a su edad y a sus elecciones recientes. ¿Qué tipo de ataques? Van a alegar que usted es demasiado mayor para cuidar a un niño, que gastó dinero de forma irresponsable, que está obsesionada por un proyecto que consideran excéntrico. ¿Y cómo lo rebatimos? Mostrando que sus acciones son racionales y benéficas para el niño. El informe médico es fundamental y necesitamos más testigos. Beatriz consiguió el apoyo de varios vecinos, del pediatra de Mateo e incluso del psicólogo que había hablado con ella a petición de Mónica. Todos confirmaron que el niño estaba bien cuidado y visiblemente más saludable. El maestro de Mateo también ofreció testimonio favorable. El niño mejoró mucho en la escuela, dijo él. Más concentrado, menos ansioso, participando más en las actividades. Cualquier cambio que esté ocurriendo en casa está siendo muy beneficioso. Mientras tanto, Beatriz completó la siembra de los 60 árboles que había planeado. Con el dinero ganado en los trabajos de jardinería, logró comprar los últimos plantones y finalizar su proyecto. El resultado fue impresionante. Su propiedad estaba completamente rodeada de árboles jóvenes que, aunque aún pequeños, ya creaban un ambiente visiblemente diferente. El ruido de la calle se amortiguó. Los pájaros comenzaron a aparecer regularmente y una sensación de tranquilidad flotaba sobre el patio. Mateo estaba radiante. «Abuela, logramos plantar todos», dijo él contando los árboles con orgullo. «Lo logramos, sí, y van a crecer junto contigo. Cuando sea adulto, ¿estarán enormes?» «Gigantes», dijo Beatriz, abrazando a su nieto. La audiencia de custodia fue fijada para un mes después. Beatriz se preparó intensivamente, reuniendo toda la documentación posible, organizando testigos y ensayando sus respuestas con su abogada. Una semana antes de la audiencia, recibió una visita inesperada. El doctor Francisco Gallegos apareció en su casa acompañado de otro médico. «Doña Beatriz, este es el doctor Octavio Rojas, especialista en terapias ambientales de la Universidad Autónoma del Norte. Le gustaría conocer su proyecto». El doctor Rojas, un hombre de mediana edad con aire académico, examinó cuidadosamente la disposición de los árboles. «Impresionante», dijo él. «Usted ha creado un microambiente terapéutico casi perfecto. La distribución de las especies, el espaciamiento, la elección de árboles que atraen diferentes tipos de pájaros. Esto es trabajo de paisajista profesional». «Investigué mucho antes de empezar», dijo Beatriz modestamente. «¿Puedo documentar esto? Me gustaría usarlo como ejemplo en mis estudios sobre terapias naturales urbanas». Beatriz aceptó, y el doctor Rojas pasó toda la tarde fotografiando, midiendo y tomando notas. Al final ofreció algo inesperado. «Doña Beatriz, me gustaría presentar su trabajo en un congreso internacional sobre terapias ambientales. Con su permiso, claro». Beatriz apenas podía creerlo. Su proyecto casero estaba siendo reconocido académicamente. «¿Esto puede ayudar en el proceso de custodia de mi nieto?» «Ciertamente.
Un reconocimiento científico internacional sería una evidencia poderosa de que sus acciones están fundamentadas y son benéficas. En la víspera de la audiencia, Beatriz apenas pudo dormir. Repasó mentalmente todos los argumentos, todos los documentos, todas las evidencias que había reunido. Mateo percibió la tensión de su abuela. «Abuela, ¿tienes miedo de mañana?» «Un poco, mi ángel. No quiero vivir con mi papá. Quiero quedarme aquí contigo y con los árboles. Y yo voy a luchar para que eso pase». Mateo abrazó a su abuela con fuerza. «Los árboles quedaron bonitos, ¿verdad, abuela? Quedaron hermosos, y van a estar aún más bonitos». En la mañana de la audiencia, Beatriz se puso su mejor vestido y se dirigió al juzgado acompañada de Mónica y su abogada. Gerardo estaba allí con su representante, pareciendo confiado. El juez, el doctor Ernesto Solís, era un hombre serio de aproximadamente 60 años. Escuchó primero los argumentos de Gerardo. «Su señoría, mi cliente es el padre biológico del niño y tiene condiciones financieras estables para criarlo. La abuela paterna, aunque bien intencionada, es una señora de edad avanzada que ha mostrado comportamientos excéntricos, gastando sus ahorros en un proyecto obsesivo de jardinería». La abogada de Gerardo presentó fotos de los 60 árboles, tratándolas como evidencia de comportamiento irracional. «Una persona sensata no planta 60 árboles en un patio residencial», argumentó ella. «Eso demuestra falta de discernimiento y obsesión compulsiva». A continuación, fue el turno de la defensa de Beatriz. La licenciada Valeria comenzó presentando el informe médico de Mateo. «Su señoría, el menor presenta sensibilidad sensorial que fue mejorada drásticamente por el ambiente creado por su abuela. No se trata de obsesión, sino de terapia ambiental con fundamento científico». Ella presentó los estudios que Beatriz había investigado, el informe del doctor Octavio y las cartas de apoyo de los vecinos y maestros. La demandada creó mediante investigación y dedicación un ambiente terapéutico que beneficia directamente a su nieto. Los resultados están comprobados médicamente. El juez entonces llamó a Mateo para hablar en privado. El niño, nervioso pero decidido, respondió a las preguntas con honestidad. «Mateo, ¿dónde prefieres vivir?» «Con mi abuela, señor juez». «¿Por qué?» «Porque allí me siento tranquilo. No me pongo nervioso con los ruidos. Me gusta cuidar los árboles con ella». «¿Y tu papá?» «Él se fue cuando yo era pequeño. No lo conozco bien». «Pero, ¿y si él quisiera conocerte mejor?» «Puede visitarme, pero no quiero vivir con él». El juez hizo algunas preguntas más sobre la rutina de Mateo, sus sentimientos, sus miedos y deseos. El niño se mostró elocuente y bien cuidado. Tras escuchar a todas las partes, el juez se retiró a deliberar. Beatriz esperó en la sala del juzgado con el corazón desbocado. 2 horas después, el juez Ernesto regresó con su decisión. Después de analizar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, considerando especialmente el bienestar del niño y las recomendaciones médicas, decido mantener la custodia con la abuela paterna, doña Beatriz Villalobos. Beatriz apenas pudo contener las lágrimas de alivio. Se establece un régimen de visitas paternas cada 15 días, pero la residencia principal del menor continuará siendo con su abuela. Las pruebas demuestran que el ambiente creado por doña Beatriz es beneficioso para el desarrollo y bienestar del niño. Alejandro salió del juzgado visiblemente contrariado, pero no apeló la decisión. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. 1 año después de la audiencia, el proyecto de Beatriz se había transformado en algo que nadie habría imaginado. Los árboles habían crecido significativamente, creando una verdadera barrera verde alrededor de la propiedad. El microclima realmente había cambiado. La temperatura era más templada, el aire más puro y el sonido de la calle prácticamente inexistente dentro del patio. Mateo, ahora con 13 años, estaba irreconocible. El niño tímido y ansioso se había convertido en un adolescente confiado y tranquilo.
Sus calificaciones en la escuela mejoraron drásticamente y desarrolló un talento natural para el dibujo y la pintura, inspirado por la naturaleza que lo rodeaba. «Abuela, mira esto», dijo una mañana, mostrando un dibujo detallado de un cardenal en la rama de uno de los pinos reales. Ese pajarito apareció ayer y se la pasó cantando toda la mañana. Beatriz examinó el dibujo con admiración. La habilidad artística de su nieto había florecido junto con los árboles. «Está hermoso, Mateo. Realmente tienes un don. Fuiste tú quien me enseñó a observar la naturaleza de cerca». La fama del proyecto de Beatriz se extendió más allá de Arteaga. Delegaciones de otras ciudades venían a visitar lo que se había convertido en conocido como el Jardín Terapéutico de Doña Beatriz. Urbanistas, paisajistas y terapeutas estudiaban la metodología que ella había desarrollado intuitivamente. La Universidad Autónoma del Norte invitó a Beatriz a dar una conferencia sobre terapias ambientales urbanas. En la primera charla, estaba nerviosa, pero descubrió que tenía facilidad para explicar su proyecto. «No soy especialista en nada», dijo ante un público de médicos e investigadores. «Solo soy una abuela que quería ayudar a su nieto, pero aprendí que cuando el amor nos motiva, somos capaces de crear soluciones que ni siquiera sabíamos que existían». La conferencia fue grabada y se volvió viral en Internet. Beatriz recibió cientos de mensajes de padres pidiendo consejos, de personas que querían visitar su jardín, de investigadores interesados en documentar su trabajo. Ricardo, el vecino problemático, terminó mudándose a otra colonia. Antes de irse, con una actitud sorprendente, tocó la puerta de Beatriz. «Doña Beatriz, vine a despedirme». «Ah, señor Ricardo, supe que se está mudando». El hombre pareció apenado. «Quería disculparme por lo que hice. Intenté estorbar su proyecto por pura terquedad». Beatriz se sorprendió por su sinceridad. «Ahora veo que los árboles realmente mejoraron toda la colonia», continuó Ricardo. «Mi propia casa se valorizó más gracias a su jardín. No guardo rencor, señor Ricardo. Usted es una persona especial. Espero que continúe su trabajo». Después de que él se fue, Beatriz reflexionó sobre cómo las personas pueden cambiar cuando se dan la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva. El trabajo de jardinería para vecinos se transformó en una pequeña empresa. Beatriz contrató a 2 jóvenes de la colonia para ayudarla y comenzó a atender clientes en toda la región de la Sierra de Arteaga. Su especialidad eran los jardines terapéuticos para familias con niños que tenían necesidades especiales. Mateo se convirtió en su asistente principal los fines de semana y durante las vacaciones escolares. Juntos, crearon decenas de espacios verdes que cambiaron la vida de muchas familias. «Abuela, ¿usted sabía que iba a funcionar desde el principio?», preguntó Mateo una tarde, mientras plantaban plántulas en el jardín de una familia en Parras de la Fuente. «Sabía que tenía que intentarlo», respondió Beatriz. «Cuando amamos a alguien, hacemos lo que sea necesario para ayudarlo a ser feliz, incluso si los demás piensan que estamos locos. Sobre todo cuando piensan que estamos locos», dijo Beatriz sonriendo. 2 años después, el Ayuntamiento de Arteaga creó un programa oficial de jardines terapéuticos urbanos, inspirado en el trabajo de Beatriz. La invitaron a coordinar el proyecto, que buscaba crear espacios verdes en escuelas, centros de salud y áreas residenciales para promover el bienestar comunitario. «Doña Beatriz, usted se volvió una celebridad», bromeó Mónica durante un almuerzo dominical. «Celebridad no, hija, solo una persona que descubrió su misión en la vida». «¿Y cuál es su misión?». «Mostrar que es posible crear salud y felicidad a través de la naturaleza. Que no tenemos que aceptar que las ciudades sean lugares estresantes y enfermizos». Mateo, ahora de 15 años, había desarrollado un plan ambicioso. Quería estudiar botánica y paisajismo para dar continuidad al trabajo de su abuela. «Abuela, cuando me gradúe, vamos a crear jardines terapéuticos en todo México». «Qué hermosa idea, mi ángel. Pero recuerda, lo más importante no es el tamaño del jardín, es el amor que le ponemos». La casa de Beatriz se convirtió en un centro de referencia.
Regularmente recibía visitas de estudiantes, investigadores y familias interesadas en conocer el proyecto. Ella siempre atendía a todos con paciencia y cariño, compartiendo sus conocimientos de forma gratuita. En una de esas visitas conoció a María de la Luz, una abuela de 72 años que cuidaba a un nieto autista. «Doña Beatriz, mi nieto tiene crisis terribles cuando hay mucho ruido. ¿Será que los árboles podrían ayudar?» «Claro que pueden, pero ¿tiene espacio en su casa para plantarlos?» «Tengo un patio pequeño, no se puede hacer igual que el suyo». Beatriz reflexionó por un momento. «María, no tiene que ser igual. Cada jardín es único. Lo importante es crear lo que su familia necesita». Pasó toda la tarde ayudando a María a planificar un jardín terapéutico adaptado para un espacio pequeño. Usando macetas grandes, trepadoras y arbustos estratégicamente colocados, lograron diseñar un refugio verde que cabría perfectamente en el patio de María. «Doña Beatriz, ¿cómo puedo agradecerle? Cuidando bien de su nieto y de las plantas. Ese es el mejor agradecimiento». Historias como esa se multiplicaron. Beatriz había creado más que un jardín, había creado un movimiento. Personas de toda la región norte de México comenzaron a plantar jardines terapéuticos, inspirados en su trabajo. Una revista nacional hizo un reportaje especial sobre Beatriz, con el título «La revolución verde de una abuela mexicana». El reportaje tuvo repercusión internacional y Beatriz recibió invitaciones para dar conferencias en otros países. «Abuela, ¿usted va a viajar a Guatemala para dar una conferencia?», preguntó Mateo admirado. «Si me acompañas, vamos juntos». «¿Yo? ¿Por qué?». «Porque fuiste parte de todo esto desde el principio. Es justo que compartas el reconocimiento». En la conferencia en la Ciudad de México, Beatriz contó su historia ante un público de más de 2,000 personas. Mateo la acompañó en el escenario, traduciendo algunas partes y mostrando sus dibujos de los árboles. «Cuando mi abuela empezó a plantar, yo no lo entendía», dijo él en español fluido, que había aprendido en la escuela. «Ahora entiendo que no solo estaba plantando árboles, estaba plantando amor, cuidado y esperanza». El público se emocionó. Beatriz tomó la mano de su nieto, orgullosa del joven en que se había convertido. De regreso a México, Beatriz decidió escribir un libro sobre su experiencia. 60 árboles y un sueño se convirtió en un bestseller, con todas las ganancias destinadas a un fondo que ayudaba a familias de bajos recursos a crear sus propios jardines terapéuticos. «Abuela, el libro está en segundo lugar en la lista de los más vendidos», dijo Mateo, mostrando una revista. «Qué bien. Eso significa que más personas se van a interesar por los jardines terapéuticos. ¿No se siente orgullosa de ser famosa?». «Me siento orgullosa de haberte ayudado a ser feliz. El resto es consecuencia». Mateo abrazó a su abuela. «Abuela, ¿le puedo confesar algo?». «Claro, mi ángel. Cuando usted empezó a plantar, yo pensé que estaba un poco loca». Beatriz rió. «¿Y ahora?». «Ahora creo que está loca, pero de la mejor manera posible». En el 5º aniversario del proyecto, el ayuntamiento organizó una fiesta en la calle donde vivía Beatriz. La calle de Doña Beatriz, como se le conocía, estaba irreconocible. Inspirados por su ejemplo, todos los vecinos habían creado jardines en sus casas, transformando toda la calle en un corredor verde. «Doña Beatriz», dijo el alcalde durante el discurso, «usted transformó no solo su casa o su calle, sino todo nuestro municipio. Arteaga se convirtió en referencia nacional en urbanización sostenible gracias a su trabajo». Beatriz, ahora con 73 años, observaba la multitud reunida entre sus árboles, que ya tenían más de 4 metros de altura. Algunos tenían nidos de pájaros, otros estaban floreciendo, creando un espectáculo de colores y sonidos. Mateo, a los 17 años, se había convertido en un joven seguro y elocuente. En esa fiesta, anunció que había sido aceptado en la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma del Norte. «Quiero dar continuidad al trabajo de mi abuela», dijo a los invitados, «pero ahora con conocimiento técnico para ampliar aún más el impacto.
Beatriz lloró de emoción. Ver a su nieto transformado, decidido y con un futuro brillante por delante era la mayor recompensa que podía recibir. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, abuela y nieto se quedaron solos en el patio, sentados debajo del primer árbol que Beatriz había plantado 5 años antes. Abuela, ¿se acuerda cuando le pregunté por qué estaba plantando tantos árboles? Me acuerdo. ¿Y te acuerdas de mi respuesta? Que iba a entenderlo algún día. ¿Y lo entiendes ahora? Mateo miró a su alrededor, hacia las decenas de árboles que creaban un verdadero santuario verde. Escuchaba el suave sonido de las hojas moviéndose con la brisa, el canto de los pájaros que habían hecho nidos en las ramas, el bullicio lejano del pueblo que ahora parecía pertenecer a otro mundo. Lo entiendo, abuela. Usted no plantó árboles, plantó un futuro mejor para mí. Beatriz tomó la mano de su nieto sintiéndose completa. Y ahora te toca plantar el futuro para otras personas. Voy a plantar, abuela. Voy a plantar jardines en todos los lugares donde haya alguien necesitando paz. En los años siguientes, el proyecto de Beatriz siguió creciendo. Mateo se graduó con honores y creó una ONG dedicada a jardines terapéuticos urbanos. Con el apoyo de su abuela, desarrolló metodologías para adaptar espacios verdes a diferentes realidades socioeconómicas. Beatriz, a pesar de su edad avanzada, seguía activa. A los 78 años, todavía daba pláticas, atendía visitantes y supervisaba nuevos proyectos. Su casa se había convertido en un centro de investigación informal sobre bienestar ambiental. «Abuela», dijo Mateo una mañana, encontrándola regando los árboles como lo hacía desde hacía más de una década. «¿Nunca te cansas de cuidar las plantas?» «Nunca, mi ángel. Cada día me enseñan algo nuevo». «¿Qué aprendiste hoy?» Beatriz señaló una rama donde había aparecido un nuevo brote. «Que nunca es tarde para un nuevo comienzo». Mateo sonrió. A los 25 años, casado y con un hijo pequeño, todavía aprendía constantemente de la sabiduría de su abuela. «Abuela, mi hijo va a crecer aquí entre los árboles, como yo crecí. Si tú quieres. Y cuando él sea grande, va a plantar árboles para sus hijos». ¿Una tradición familiar? Una tradición de amor. La casa de Beatriz se había convertido en patrimonio histórico del pueblo. Los 60 árboles originales ahora eran gigantes que creaban un verdadero bosque urbano. El lugar recibía a miles de visitantes al año y sirvió de modelo para proyectos similares en cientos de ciudades mexicanas. En su última plática pública, a los 80 años, Beatriz compartió la reflexión que resumía todo su viaje. «Cuando empecé a plantar, la gente se rió y dijo que estaba loca. Dijeron que estaba desperdiciando dinero, que no viviría para ver crecer los árboles, que era una obsesión de la edad». Hizo una pausa, mirando al auditorio lleno. Hoy, 16 años después, esos árboles albergan cientos de pájaros, purifican el aire de nuestro pueblo, inspiraron miles de proyectos similares y, sobre todo, le dieron a mi nieto la oportunidad de crecer en paz y convertirse en un joven extraordinario. El auditorio aplaudió de pie. Aprendí que nunca somos demasiado viejos para plantar semillas de cambio, que el amor nos hace capaces de crear milagros, y que lo que otros llaman locura puede ser en realidad la más pura sabiduría. Al final de la plática, Mateo subió al escenario para abrazar a su abuela. «Abuela, hay algo que nunca te dije». «¿Qué es, mi ángel?» «Gracias por haber sido lo suficientemente loca para plantar 60 árboles». Beatriz sonrió, con lágrimas en los ojos. «Y te agradezco que hayas sido lo suficientemente sabio para creerle a una viejita loca». Hoy, a los 85 años, Beatriz sigue viviendo en su casa rodeada de los árboles que plantó hace 2 décadas. Su historia se convirtió en libro, documental e inspiración para leyes que fomentan jardines terapéuticos en todo el país. Mateo, ahora doctor en Ingeniería Ambiental, dirige el Instituto Beatriz Villalobos de Bienestar Ambiental, que ya ha creado más de 5,000 jardines terapéuticos en todo México. Pero lo que más enorgullece a Beatriz no son los premios ni los reconocimientos. Es ver a su bisnieto de 3 años jugando bajo los mismos árboles donde su abuelo creció.
aprendiendo desde pequeño a amar y respetar la naturaleza. «Abuela Beatriz», dijo el niño una tarde soleada, «¿por qué hay tantos árboles aquí?» Beatriz se agachó para quedar a la altura del bisnieto, porque un día un niño necesitaba un lugar especial para crecer feliz. ¿Y funcionó? Beatriz miró a Mateo, que observaba la escena sonriendo, y luego a los majestuosos árboles que creaban un dosel verde sobre sus cabezas. Funcionó perfectamente, mi amor. Y ahora esos árboles están aquí para ti también. El niño corrió a abrazar el tronco de uno de los árboles más grandes, repitiendo el gesto que su abuelo hacía a la misma edad. Beatriz se sentó en su mecedora en el porche, observando a la tercera generación de su familia crecer entre los árboles que plantó con tanto amor y determinación. El sonido de las hojas meciéndose con la brisa aún la calmaba como el primer día, pero ahora también llevaba el eco de todas las vidas que había tocado. 25 años habían pasado desde el primer árbol plantado. Las risas de los vecinos se transformaron en admiración, las críticas en reconocimiento y la supuesta locura de vejez en la más bella demostración de que el amor verdadero es capaz de mover montañas o plantar bosques. Fin de la historia. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos qué te pareció la historia de doña Beatriz y sus árboles. ¿Crees que tomó la decisión correcta al insistir en el proyecto incluso cuando todos dudaban? Deja tu opinión en los comentarios y dinos desde dónde nos estás viendo. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta.